a nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a los hermanos que están conectados a través de YouTube, ¿cierto? ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar hasta esta instancia de estar transmitiendo en vivo? Había muchas iglesias que habían incursionado en esto antes de la pandemia, pero nunca pensamos que íbamos a llegar a un punto en el que solamente íbamos a poder participar de un culto de esta manera. Y gracias a Dios, porque estaban los medios para hacerlo. Y bueno, vivimos, ¿cierto?, en la era digital. Vivimos en la era de las selfies, en la era de todo lo que es tecnología, muy desarrollada, toda la tecnología. Como diría McLuhan, vivimos en una aldea global. McLuhan fue un filósofo erudito que fue llamado como el profeta de las comunicaciones, porque él en sus tiempos, en la década del 50, 60, él profetizó de alguna manera el alcance que iba a tener las tecnologías digitales en el futuro. Entonces él propone, si avanzamos, que el mundo es visto como una comunidad en la cual la distancia y el aislamiento han sido dramáticamente reducidos por los medios y la tecnología. ¿Buscas algo? Googlealo. ¿Buscas a alguien? Facebookéalo. ¿Y quieres pensar? Tuitealo. Encontré esas frases en internet. En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. El desarrollo de la comunicación y de la transmisión de información es una de las características principales de nuestra civilización desde que se inventó la imprenta en el año 1450. La imprenta, ¿cierto?, daba la posibilidad de imprimir o de producir libros en una gran cantidad, lo que ayudó, ¿cierto?, en la propagación de muchas ideas, en la propagación de la cultura, de las artes. Y todas estas áreas se fueron desarrollando gracias a la imprenta. Y este primer impulso, se vio reforzado en el siglo XIX con la aparición de la prensa escrita y la comunicación por cable, lo que conocemos como el telégrafo y el teléfono. Posteriormente, en el siglo XX, surgen los medios de comunicación de masa, como la radio y la televisión. Y hoy día nos encontramos, como decía al principio, en la era digital, en donde la informática y la internet propician una sociedad basada en el conocimiento. Y McLuhan, si avanzamos en la diapo, decía que los medios de comunicación, me parece que falta esa, pero no lo apunté ahí en el PowerPoint. Todos los medios de comunicación son como una reconstrucción. Es como un modelo o de alguna capacidad biológica acelerada, que es más allá de la capacidad humana de llevarla a cabo. Por ejemplo, la rueda es una extensión del pie. El libro es una extensión del ojo, la ropa, una extensión de la piel, y el sistema de circuitos electrónicos es una extensión de nuestro sistema nervioso central. Y él tenía mucha razón, porque cada uno de estos inventos o estos avances, ¿cierto?, que se desarrollan en el mundo científico, surgen como una extensión de nuestras facultades con las que el Señor nos creó y
que de alguna manera reflejan algo de la esencia del Señor, algo de su imagen. Entonces, aquí hoy día yo traigo este tema, ¿cierto?, que lo dividí en 3 partes. Y vamos con el primero. Nuestro Dios es un Dios que comunica. En el área de las comunicaciones hay una frase que dice que es imposible no comunicar, que era la diapo anterior, Pedro. Es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. O sea, todo lo que hacemos e incluso lo que no hacemos tiene un significado. Este, como les decía, es un axioma de la comunicación. Por ejemplo, que una persona esté en silencio y que no hable puede implicar que no quiere hablar con nosotros, ¿cierto? Que está incómodo ante algún tema o incómodo ante una persona concreta o que no le importa nuestra presencia, está molesto con nosotros, ¿ya? Puede significar muchas cosas, incluso el no comportamiento. Para los que no saben, un axioma es una verdad universal que no requiere demostración porque es tan evidente que, como decía, no requiere demostración. Y como decía anteriormente, esto tiene mucho sentido porque la comunicación es una capacidad con la cual Dios nos ha dotado y una facultad imprescindible para desarrollarnos como seres humanos. Y aquí hay algo súper importante, porque la palabra como un acto comunicativo tiene el poder de crear y dar vida. ¿Han escuchado esa frase que dice que el lenguaje crea realidad? Y vemos, ¿cierto?, este poder de crear y dar vida en el relato del Génesis, cuando el Señor crea el universo y las innumerables especies que Él crea. Y vamos a ir a Génesis 1, si quiere puede buscar su Biblia, donde dice en el principio, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo luego Dios, haya lumbreras, si usted sigue en el relato, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, ¿cierto? Y así va creando el Señor todo. Y al final dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Según la lectura de este pasaje, en Génesis 1, Dios crea el mundo a través de un acto comunicativo. ¿Cuál es ese acto comunicativo? ¿Quién puede responder? Ahí está. El anterior, Pedro. El anterior. Dijo Dios. Él crea el mundo a través de su palabra. La frase dijo Dios se repite al menos 7 u 8 veces en todo el relato de la creación. Dios crea a través de su palabra. El Salmo 33, ahí está, y dijo Dios. El Salmo 33 dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Esta palabra poderosa de Dios, que es capaz de crear el universo con toda su belleza y dar vida,
es la misma palabra que nos crea a nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, como se podrán dar cuenta, nuestro Dios es un comunicador por excelencia. Él crea el mundo a través de un acto comunicativo y ese acto comunicativo es su palabra. En Isaías 55 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ahora bien, en todo ser humano hay un deseo intrínseco de expresarse, ¿cierto? Y es lógico, porque fuimos hechos a la imagen de un Dios que se comunica, no solo con sus criaturas, sino un Dios que se comunica consigo mismo. Y me refiero a la relación dinámica y comunicativa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el Señor crea al hombre, ahí en el relato del Génesis, el día 6, antes de pasar a su gran obra maestra, hay una declaración súper interesante, que es esa que está ahí. Dice, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este verbo, hagamos, y este pronombre posesivo, nuestra, son conceptos que si conjugamos estarían en primera persona plural. O sea, nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, esta frase involucra a más de una persona. Y esto en el contexto teológico es interpretado como un diálogo que se genera entre las tres personas de la Trinidad y que deja muy claro un rasgo distintivo de Dios de relacionarse y por ende de comunicarse, porque toda relación implica comunicación. No solo vemos en este pasaje, en particular, ¿cierto? Acá en el Génesis 1:6, este pequeño atisbo de un Dios que se relaciona y comunica. Por ejemplo, en el episodio de la Torre de Babel, también ahí hay otro diálogo entre la Trinidad. Y ahí el Señor dice, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí nuevamente, ¿cierto?, está usando este lenguaje en plural. Entre paréntesis, siempre he pensado que la Torre de Babel fue un acto misericordioso de Dios. El hecho de confundir los idiomas, yo creo que el propósito era de protegernos a nosotros mismos. Él no puso límites porque el pueblo realmente fuera a llegar al cielo, creo yo, sino porque Él sabía lo poderoso que era que se pusieran de acuerdo y que se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para la maldad. Por lo tanto, ese fue un acto de misericordia con el ser humano. Y por eso hoy día tenemos tantos idiomas. Pero siguiendo con el punto, ¿cierto?, anterior, esto de que Dios siempre habla en plural, este Dios, ¿cierto?, es un Dios que se relaciona con sus criaturas, pero también se relaciona consigo mismo. Y la excusa del hombre para no creer en Dios es que nunca le ha visto y que nunca ha escuchado su voz. Pero Dios desde siempre se ha comunicado con el ser humano. El problema
es que el ser humano es el que no ha podido escuchar su voz, porque de alguna manera esta voz de Dios es inaudible, pero evidente, muy evidente para aquellos que tienen sus sentidos espirituales abiertos. A esto los sabios teólogos le llaman la revelación general de Dios. Si seguimos avanzando. El libro de Romanos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto lo habló el pastor hace unos domingos atrás, la revelación general de Dios, en la forma en cómo Dios se ha comunicado con el ser humano, sin palabras, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Dios se revela a sus criaturas y su mensaje es tremendamente potente, la maravillosa creación. Y no solo esto, también se ha revelado y comunicado a través de la palabra escrita, o sea, la Biblia. En ella encontramos todo lo que necesitamos saber y conocer de la voluntad de Dios. Él se encargó de dejar un libro escrito, un mensaje al cual todos nosotros podemos acceder. Pero hay algo mucho más espectacular, creo yo, que es el hecho de que Dios no solo escribe el mensaje, sino que también encarna el mensaje. Juan 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mensaje de Dios que comunica al mundo se encarna en Cristo. El Verbo es Cristo, la palabra viva. Jesús encarna el mensaje del Evangelio. Él cumple perfectamente la ley que el hombre no pudo cumplir, y lleva a cabo la obra que Dios le encomienda. Y a través de ese milagro de la encarnación, de su muerte y de su resurrección, el Señor salva al hombre. Y si analizamos bien lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento, dice que Él dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Ahora bien, pasamos a la segunda parte. Un Dios que comunica, ¿cierto? Esa era la primera parte. Pero también nosotros, como criaturas creadas a la imagen de Dios, comunicamos también. Y no podemos evitar comunicar lo que somos. Vimos que Dios ha comunicado su poder, su belleza, su creatividad, su amor, su misericordia, ¿cierto? Y así como Dios, nosotros también estamos comunicando al mundo un mensaje. Y más que con nuestras palabras, ese mensaje es con nuestra propia vida. Porque como aprendíamos, ¿cierto? Este axioma de la comunicación es imposible no comunicar. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje que estás comunicando con tu vida? ¿O qué mensaje estoy yo comunicando con mi vida? Y aunque ustedes no lo crean, nuestras vidas sí o sí son como un libro abierto que las personas leen a diario. Nuestras palabras y por ende nuestras acciones son un buen indicador para conocer lo que hay en nuestro corazón y qué estamos comunicando al mundo. Jesús nos enseña, ¿cierto?, que el hombre bueno de la bondad de su corazón produce el bien, pero el que es malo
de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. También dice en otra parte que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y en una ocasión, mientras Jesús compartía con sus discípulos, ciertas personas, ¿cierto?, los religiosos de ese tiempo, fariseos, le reclaman a Jesús porque sus discípulos no comían, no se lavaban las manos antes de comer, que era un ritual judío. Y él responde que lo que contamina realmente a una persona no es lo que entra en su boca, sino lo que sale de su boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. A la luz de la palabra, claramente cada ser humano necesita urgentemente una cirugía de corazón. Tal vez Dios ya lo está haciendo en la vida de ustedes y en mi vida, ¿cierto? Porque este es un proceso. Y si no lo ha hecho, lo va a tener que hacer. Porque si queremos influenciar a nuestra generación y comunicar al mundo un mensaje que sea trascendente, creíble, poderoso y transformador, debemos pasar sí o sí nosotros primero por esa transformación y por ese cambio de corazón que señala Ezequiel. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y saben, el primer paso es darnos cuenta de que tenemos esa necesidad de ser cambiados. Y el segundo paso es estar dispuestos a pasar por este proceso que no será fácil. Y recordar, y quiero que esta frase ojalá se quede en su mente, que lo que Dios está haciendo en mí es más importante que lo que Dios está haciendo a través de mí. Esa frase no es mía, no logré dar con el autor, pero encuentro que tiene tanto sentido. Lo que Dios está haciendo en mí es más importante que lo que Dios está haciendo a través de mí. Y tenemos el ejemplo de casi la mayoría de los hombres que caminaron por fe con Dios, que sus vidas no fueron fáciles. La mayoría enfrentó dificultades antes de poder llegar a ser usados por Dios. Y no sé si recuerdan al hijo de Jacob, a José, ¿cierto? El hijo menor de José, el Señor le había mostrado sueños hermosos, espectaculares sobre su futuro. Lo veía, ¿cierto?, en unos sueños en donde sus hermanos estaban bajo su autoridad, ¿cierto? Dios le mostró sueños hermosos a José, pero a medida que pasaba el tiempo, parecía que ninguno de esos sueños se hacía en realidad, sino todo lo contrario. ¿Recuerdan que sus hermanos lo vendieron? Lo despreciaron, lo vendieron y lo vendieron como un esclavo y se va a Egipto. Y más encima fue puesto en la cárcel por una acusación falsa. No sé si se han sentido como José alguna vez, yo no creo que a ese nivel de sufrimiento. Pero de alguna u otra manera, cada uno de nosotros, si empezamos a caminar con el Señor o hemos venido un tiempo caminando con el Señor, vamos a pasar por ese trato de Dios. Pero como decía anteriormente, lo que Dios está haciendo en mí es más importante que lo que Dios está haciendo a través de mí. Dios está más preocupado de moldear mi propio corazón. Y Él se tomará su tiempo
A veces en nosotros hay prisa. Hay prisa para que las cosas sucedan rápido. A veces nos frustramos porque no conocemos el futuro. Quisiéramos conocerlo. Quisiéramos saber los planes que Dios tiene en nuestra vida. Pero el Señor no funciona de esa manera. Él no está apurado. Y así lo vemos en las historias de vida de cada hombre y mujer que Él usó y que están aquí registradas para nosotros. Tenemos el ejemplo de Jesús, que esperó 30 años para comenzar su ministerio y predicar su primer sermón. Y su ministerio duró solo 3 años. Pablo, el que era perseguidor de la iglesia, pasaron 10 años desde que Cristo se le apareció en camino a Damasco para recién comenzar su ministerio. Un ministerio que no fue fácil. En el caso de José también pasaron muchos años. Y de esos 2 años, como decía anteriormente, pasó 2 años en la cárcel. Cualquiera pensaría que ese tiempo que José pasó en la cárcel y estuvo sufriendo todas las cosas que sufrió, fue infructuoso o perdido. Sin embargo, el Señor estaba trabajando en su vida, trabajando en su carácter. Estaba trabajando en Él para usar su vida en el futuro. Estaba trabajando en su propia vida, tratando su carácter, fortaleciendo su fe. Y Pedro dice que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Dios, a través de estos procesos que son dolorosos a veces, nos está transformando, nos está limpiando de todas esas cosas que estorban, que es pecado. Está haciendo también que las raíces de nuestra fe vayan más profundo. Él está desarrollando en nosotros confianza en su palabra, en sus promesas. Y hay un autor, Miguel Núñez, que dice que el hacer se ha convertido en la adicción de nuestra generación. Desafortunadamente, un énfasis excesivo en el hacer ha llevado a muchas personas a no cultivar una vida interior que les ayude a sostener la vida exterior. Esto explica los muchos fracasos que constantemente vemos en el día a día. Cuando la vida de una persona, interior de una persona, no está preparada, su carácter no tiene la madurez o la fuerza para sostenerla a largo plazo. José, después de todo lo que vivió, pienso yo que fue el que más ganó. Porque más allá del prestigio, ¿cierto?, y de los puestos de poder que él accedió, conoció a Dios de cerca. Y yo estoy segura que lo conoció mucho más que sus hermanos. Pasó por el trato de Dios como un hijo. Conoció el poderío de Dios y su corazón fue transformado porque fue quebrantado. ¿Por qué digo que su corazón fue transformado? Porque fue capaz de perdonar y no pagar con mal el daño que le habían hecho sus hermanos. Todo lo contrario. Eso aparece al final de la historia de José. Y lo maravilloso de esta historia que les estoy relatando es que Dios fue reconocido por aquellos que no le conocían. El faraón dice de José: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Ese nombre egipcio significa Dios habla y Él vive. ¿Se dan cuenta cómo Dios es glorificado a través de nuestras vidas? Esta transformación de la que yo estoy hablando es un proceso que va a durar toda la vida. Dios lo va a hacer a través de su palabra poderosa, capaz de dar vida, de transformarnos. Lo hará a través de su Espíritu Santo, morando en nosotros, quien nos va a guiar y nos va a ayudar a madurar a través de las circunstancias de la vida. Este proceso se llama santificación. Y no debemos desesperarnos en el proceso. Debemos esperar en el Señor, esperar en su sabiduría, esperar en sus tiempos. Mientras tanto, nuestra tarea es cultivar nuestra vida interior, avanzar en nuestra relación con Dios, leer su palabra, desarrollar confianza en sus promesas, resistir la desesperanza en la prueba. Y poco a poco la vida comenzará a florecer y a comunicar esa belleza y la creatividad de ese Dios que nos creó y que nos ama. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Y en algún momento de tu vida los demás reconocerán, tal como lo hizo Faraón, que Dios habla, que Dios vive. Y como dice ahí, ¿qué estamos comunicando nosotros con nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a pasar por las manos del alfarero? Y seguimos avanzando. Hoy día nosotros como hijos de Dios estamos llamados a comunicar la verdad. Comunicamos un mensaje con nuestra vida, pero también estamos llamados a comunicar la verdad. Esa verdad que nos ha transformado a nosotros es la verdad que necesitan escuchar los demás, la verdad que necesita escuchar el mundo. Voy a pedirles que puedan buscar en Juan 8, 31, 34. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Hay una canción, no sé si ustedes conocen a Redimido, entre la juventud es muy conocido. Y él dice, este mundo por el cual tú te entregaste, esta es una canción, es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. El pasaje que leíamos recién en Juan 8, Jesús le está diciendo en la conversación, ¿cierto?, que eran esclavos. Esa conversación me parece que era con los fariseos. Y ellos no entienden mucho lo que Jesús está tratando de decir y le responden que ellos nunca han sido esclavos de nadie. Y ellos no entienden porque la esclavitud a la que se está refiriendo Jesús no es física, sino espiritual. Y él completa la idea y les dice, todo el que peca
es esclavo del pecado. Y para entender este pasaje tenemos que ir al relato del Génesis. Y ahí aparece la imagen, ¿cierto?, de cuando el hombre y la mujer toman la decisión de escuchar y obedecer las mentiras que la serpiente les dice. En Génesis dice, Génesis 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y ahí, en ese pasaje, ¿cierto?, vemos la primera mentira que la serpiente habla al ser humano. Dios no les había prohibido comer de todos los árboles, sino de uno en particular, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente sigue mintiendo y les dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Todos conocemos el desenlace de esa historia. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Y luego le da a su esposo y él también come. Lamentablemente, Adán y Eva no pasaron esa prueba de fe y de obediencia. Y desde ese entonces ningún ser humano ha pasado la prueba. Nosotros tampoco. Desde la caída, toda persona que ha vivido en este mundo heredó esa naturaleza caída de Adán, una naturaleza pecaminosa y con una fuerte tendencia a creer las mentiras que Satanás nos dice en todos los aspectos de la vida. Para todos los aspectos de la vida hay mentiras. ¿Por qué? Porque todas esas mentiras, de alguna u otra manera, sitúan al hombre en el centro. Sitúan al hombre como el centro y la medida de todas las cosas. Y todas esas mentiras apuntan, de alguna u otra manera, a satisfacer los deseos de nuestra carne, ¿cierto?, lícita o ilícitamente, por sobre la espiritualidad que cada uno de nosotros posee. Y así, ¿cierto?, saca al Dios del centro. Es por eso que en esta discusión, volvemos a Juan 8, que se genera, el Señor les increpa y les dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. El hombre, tanto en la antigüedad como en la modernidad, siempre ha estado ciego a la verdad porque su mente está esclavizada al pecado. Desde que Satanás engaña a la mujer y al hombre, la verdad pasa de ser objetiva a subjetiva, de absoluta a relativa. Ese fue el cambio que se produjo ahí. Entonces, en medio de todo este sistema, ¿cierto?, en el cual todo ser humano está sometido, aparece un hombre, y ahí avanzamos en la diapo, que no solo reconoce decir la verdad, sino señala algo mucho más controversial. Él señala ser la verdad. Este hombre, todos sabemos quién es Jesús. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando Pilato está juzgando a Jesús, él hace una pregunta. Le hace una pregunta, tienen un diálogo, y hace una pregunta que queda inconclusa. Él le dice, ¿así que eres rey?
eres tú quien dice que soy rey, dice Jesús. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, pregunta Pilato. Y Jesús no alcanza a contestar o no le responde. Sproul escribe y dice, Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta, ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente a la encarnación de la pura verdad. Aquel que es la verdad le había acabado de decir, todo el que está de mi parte, escucha mi voz. Y lo que tenemos que entender, hermanos, es que la verdad no es un sistema ni una filosofía. La verdad es una persona. Y si queremos conocer la verdad de Dios y transmitir al mundo esa verdad, es necesario que lleguemos a conocer a Cristo, conocer la verdad, porque solo Él es la verdad. Debemos creer y alinear nuestra vida con lo que Dios dice que es la verdad. Y si pensamos un poco acerca de lo que hoy día los medios de comunicación están transmitiendo como verdad, somos capaces, hermanos, de discernir lo que los medios están diciendo hoy día. ¿Somos capaces de discernir la verdad del error? Las películas, las series, la publicidad, las redes sociales, todo apunta a un solo objetivo, que es vender ideas populares, que en el fondo están al son del espíritu de la época. Por ejemplo, frente a temas como la familia, el aborto, la eutanasia, las relaciones homosexuales y sus derivados, los medios de comunicación tienen algo que decir. Y no es precisamente un mensaje que esté en armonía con Dios y con los principios que Él establece en su palabra. Esto siempre ha sido así, no es algo que nos sorprenda. El hombre ha vivido siempre a su manera. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy? El problema que enfrentamos hoy es el alcance que las ideas tienen, producto de vivir en una aldea global. Los mensajes vuelan en cosa de segundos. El punto es, y que ya todos yo creo estamos de acuerdo en esto, en que en algún momento se va a normalizar todo lo que no es normal. Y todo aquel que se oponga será perseguido, será marginado y tal vez hasta sea maltratado. Y la tarea no va a ser fácil. Tal vez lleguemos a un momento en nuestra vida en que nuestros principios se van a ver enfrentados, se verán confrontados y vamos a estar dispuestos a transar con eso. Hay muchos ejemplos de personas comunes y corrientes en otros lugares del mundo que trabajan en diferentes áreas y que por no trazar en sus principios han tenido que pagar con cárcel. En Chile, por ejemplo, ¿qué van a hacer los médicos cuando en la ley de aborto se quite la cláusula de objeción de conciencia? Eso es lo que propone un candidato de izquierda, no voy a decir su nombre. Su programa de gobierno dice: reforma el reglamento de implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y al protocolo de objeción de conciencia, eliminando la objeción de conciencia institucional para que no se haga una obstrucción en el acceso de las usuarias en tanto se aprueba la legislación del aborto. Van a hacer esa modificación, ¿cierto? Mientras se saca una ley de aborto, que es lo que dice su programa de gobierno, libre, seguro y gratuito. Ese es el objetivo. Pero mientras tanto,
van a hacer algunas modificaciones a la ley que ya existe. Esa es la pregunta. ¿Qué hará la Iglesia, por ejemplo, cuando se apruebe el matrimonio igualitario y al ser un derecho sea obligada a casar personas del mismo sexo? Y yo lo llevo a mi plano, al plano en el que yo trabajo. ¿Qué hará el periodista que trabaja en un medio de comunicación pro aborto y le dicen que escriba una nota o un reportaje en donde el enfoque del aborto sea positivo y como un derecho? Hay muchos ejemplos en que nosotros vamos a ser probados. Y esa respuesta a esas situaciones va a depender mucho de nuestras convicciones. Esas que se formaron, ¿cierto?, mientras estábamos siendo tratados por Dios en el anonimato, siendo tratados como fue con José. Por eso debemos dejar que Dios nos moldee, queridos hermanos, porque hoy día estamos en una guerra ideológica. Todos podemos ver que estamos inmersos en una guerra ideológica y debemos dejar que Dios nos moldee hoy día, que nos transforme para que cuando llegue el momento de ser probados podamos resistir y no negar nuestra fe y que nuestras vidas sean relevantes en medio de la generación que nos tocó vivir. Y yo tenía el tema hasta aquí hoy día, pero el Señor me amonestó, yo creo, de alguna manera a hacerles la siguiente pregunta a los hermanos que están en la casa, que están allá viendo el culto por YouTube. La iglesia también hoy día tiene un mensaje que proclamar y todos estamos de acuerdo en que ese mensaje es Cristo, ¿cierto? El Cristo resucitado, a Jesucristo como Señor, ese es nuestro mensaje. Pero hay otro mensaje más que como comunidad estamos llamados a dar al mundo, a proclamar ese mensaje al mundo. Y los quiero llevar a Juan 17, la oración de Jesús por sus discípulos, donde Él dice, nos enseña una potente señal para quienes no creen. ¿Cuál es esa señal? Cuando Él ora por sus discípulos. Que sean uno. Es la unidad. Él dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es decirles, hermano, con todo el cariño, que la tecnología no reemplaza la comunión. Somos iglesia y necesitamos relacionarnos los unos con los otros, pero no a través de una pantalla. La tecnología sirvió en un momento para cubrir una necesidad y sin duda va a seguir apoyando el quehacer de la iglesia. Pero hoy día tenemos la libertad y la posibilidad de vernos y de compartir, de edificarnos unos a otros, como dice Tesalonicense. Tenemos el ejemplo de la iglesia en sus primeros años, que se caracterizaba por la comunión, por la unidad, por el compartir. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este principio, hermanos, no ha cambiado. Somos parte del cuerpo de Cristo y un miembro no puede estar separado del cuerpo, porque lentamente ese miembro va a ir perdiendo conexión con la fuente que da vida. Entonces, para resumir,
comunicamos porque nuestro Dios es un Dios que comunica. Comunicamos lo que somos y para eso debemos pasar por las manos, ¿cierto?, del alfarero para poder comunicar un mensaje trascendente. Y hoy día tenemos un mensaje que comunicar que va en contra de todas las ideas populares que la sociedad hoy día exalta. Y les pido que nos pongamos de pie y oremos para dar gracias a Dios porque Él nos habla a través de su palabra. Y también le habla hoy día a la iglesia. Le habla a la iglesia, hermanos queridos, como decía, congreguémonos, volvamos de a poco y disfrutemos de las libertades que tenemos, ¿cierto?, que de a poco se han ido dando. Congreguémonos. Venga acá para ser edificado. Venga acá para ser consolado, nutrido por la palabra del Señor. Me alegro mucho de hoy día poder ver a tantos hermanos hoy día reunidos y ojalá que los que están en sus casas también se animen a participar.